Perdón. Inicio de grabación. Listo. Vamos. 3, 2, 1. Bienvenidos a Random y Sin Censura, el podcast en donde hablamos de todo y sin filtros. Mi nombre es Mari y como siempre nos acompañan Kelvin. Y Wilber. El día de hoy vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos, ¿ok? Que es el tema de la migración. Sí, hoy estaremos hablando sobre la migración, pero antes de eso me gustaría hacer un pequeño paréntesis para agradecer a todos aquellos que vieron el primer episodio, que compartieron, que vieron y le dieron me gusta. Me da agradecido. Tuvimos algunas interacciones importantes que creo que vamos a estar haciendo algunas menciones a través de nuestras redes sociales, quizás respondiendo algunas preguntas referente a eso. Pero volviendo al día de hoy, vamos a estar hablando sobre la migración. Ideal poder tocar a nivel conceptual qué es la migración, poder llegar a responder una pregunta de si la migración es buena o es mala, poder tocar algunos aspectos y políticas antimigración, antimigrantes, y eso, poder avanzar y extendernos en este tema que es la migración. Y bueno, la pregunta del millón: ¿será buena? ¿Será mala migrar? Quedará de nuestro punto de vista, es nuestra opinión, espero que sea de su agrado. Igual, si hay cosas que de verdad no sientan que sean así, déjalo aquí, déjalo en nuestro video, nosotros lo vamos a leer y lo podemos debatir. Así que, ¿arrancamos? Arranquemos. Random y sin censura. Ok, para arrancar, como ya vimos en la introducción, vamos a hablar sobre la migración y cómo no arrancar si no es con el concepto de qué es la migración. Y en pocas palabras, la migración es el desplazamiento de una persona de un lugar a otro. Eso es el concepto más básico de lo que es la migración. Y no solamente migran los seres humanos o personas, como lo decía el concepto, sino que también lo vemos a nivel de animales que hacen ciertas migraciones, Claro, por las épocas. Normalmente las aves. Por lo general las aves, ¿sí? Pero es importante comprender que la migración tiene unos puntos bastante relevantes y la generan 4 factores. Porque la migración no solamente es, el concepto lo dice, que es movilizar a una persona de un lugar a otro, y eso puede ser de manera interna, que es un desplazamiento dentro de un mismo país o de una misma zona. Eso sería el primer punto de lo que es la migración. El segundo punto sería hacerlo a nivel internacional, que es ya cuando sales de tu país, ¿sí? Que ahí es donde nos vamos a enfocar bastante, porque a pesar de que hay migración interna, no afecta tanto, por así decirlo, que una migración internacional. Y la migración puede ser de manera voluntaria o forzada. Voluntaria cuando está vinculado a algunas oportunidades económicas, oportunidades educativas, y luego están las forzadas, que se deben a causadas por una guerra, por algún conflicto bélico, por desastre natural, persecuciones, sí, factores políticos bastante determinantes. Cuando vamos a la historia de la migración, las primeras migraciones datan de mucho tiempo atrás, dependiendo de tu concepto ideológico, científico o religioso, dependiendo de cómo tú lo visualices. En tu campo vas a poder visualizar que siempre ha existido migraciones a nivel científico y bajo la postura científica. La postura científica dice que a partir de hace 70.000 años los primeros humanos migraron de África para poder buscar alimento dependiendo de las estaciones y las condiciones climáticas. Si nos vamos a un contexto quizás religioso, las migraciones que hubo
por ciertos conceptos base, ¿sí? Entonces la migración es algo que siempre ha existido en la humanidad, pero pienso, y es lo que tratamos de ver el día de hoy, y es lo que vamos a tratar de poder plantearles todos nosotros aquí en este episodio, es que podríamos llegar a decir, no sé qué opinan ustedes, que se ha satanizado la migración. ¿Cómo? Sí, sí, yo pienso que la migración en estos últimos años, estas últimas décadas específicamente, se ha satanizado muchísimo, ¿no? Porque incluso, bueno, nosotros hablamos como migrantes, obviamente. O sea, yo creo que tenemos los dos puntos de vista. Como Claro. migrantes porque somos migrantes, y como nacionales porque vivimos en algún momento en un país que fue foco de migración también. Entonces tenemos los dos puntos de vista que podemos expresar, ¿ok? Obviamente en estos últimos años, que estos últimos 10, 15 años, se ha satanizado mucho la migración. ¿Por qué? Porque lamentablemente los medios de comunicación, empezando por allí, el amarillismo de ciertos medios, ¿no? Enfocan mucho lo que son la negativa del migrante. Sí, ¿Ok? eso ocurre bastante, ¿no? Y lo vemos, y un punto que tocaste que me llamó bastante la atención, es que tú tenías las dos posturas, ¿no? Claro. Porque venimos de un país donde acogió en su determinado momento a migrantes y de alguna otra forma interactuamos con migrantes y ahora somos migrantes. Pero hay un punto que quizás no mencionaste o no lo vinculaste así, pero se ve mucho en las noticias ahora, y no solo en las noticias, sino que entra dentro del el hablar de un grupo de migrantes, ¿no? Y pasa mucho. Lo vivimos aquí en Chile, el país donde estamos residiendo, y también lo hemos visto con conocidos o posturas que ocupan personas que son migrantes en otros países, que satanizan la migración desde un punto, y lo explico un poquito, quizás no estoy haciendo lo suficientemente claro. Yo migré, yo me establecí en un país, logré regularizarme, tengo una migración, podría decir, controlada porque estoy dentro de los parámetros de la ley. Pero ahora yo potencio y pongo mi granito de arena en políticas antimigrantes. Entonces yo denigro Claro. a otros A migrantes, ¿no? migrantes. Entonces esos inmigrantes que vinieron, y yo lo he escuchado, ¿no? Vivimos en una zona aquí en Chile donde hay bastantes migrantes, y aún así nosotros hemos escuchado, y a veces... De migrantes. Sí, y a veces se nos puede salir que desde que llegaron esos migrantes, esta zona se dañó, ¿no? Entonces, pienso que podemos llegar a ser parte del problema, de satanizar la migración, algo que lo vamos a profundizar un poquito más adelante, pero pienso que debemos pensar y visualizar bien qué foco le estamos dando a la migración, ¿no? Volviendo un poco al tema del contexto y a los parámetros de la historia, en la última década podemos visualizar o podemos encontrar varias grandes migraciones, iniciando en la migración de los refugiados sirios, que fue aproximadamente en el año 2011, debido a la guerra civil. Allí hubo una migración de más de 6 millones, casi 7 millones de sirios, ¿sí? Que huyeron de su país por el contexto bélico que ocurría allí. No, ¿Sí? y para ir más lejos, una de las primeras migraciones que uno de repente puede conocer tanto en Venezuela como en Chile que coinciden era la europea, para ser más particular alemana, a raíz de la guerra mundial. Claro, que además que todos esos conflictos bélicos Genera migración. genera migración. Claro. Genera migración. Y que a través de la historia hemos estado expuestos, el mundo en su totalidad, hemos estado expuestos a guerras, a situaciones de hambruna, a situaciones económicas, en donde no es un periodo de la historia en donde está ocurriendo justamente
este periodo histórico del mundo que se está viendo la migración, ¿no? O sea, Lo estamos a haciendo través- por moda. a través de Claro. la historia, sí, a través de la historia se han visto movimientos ideológicos en un país que obliga a la gente de ese país a migrar a otro, y eso ha ocurrido a través de la historia, eso no es Pero algo nuevo. Es que es normal, mira, para entender un poco el punto, la migración en su momento, cuando inició en la prehistoria, era porque había problemas de clima y buscaban las mejores condiciones para vivir. Para comer. Condiciones para Claro. comer, vivir. Actualmente migramos para tener una mejor condición de vida. Ese es el punto, que diferentes factores, en el caso de nosotros, bueno, para nadie es un secreto, Venezuela vive un tema político un poco complejo, pero el 99.9% de los venezolanos que migra es para tener una mejor calidad de vida. Exactamente. Y Ese ahí, es- y ahí lo conecto con lo que tú acabas de mencionar, que una de las grandes migraciones que ha habido en la última década ha sido, Aparte de los sirios. aparte de los sirios, ha sido la migración venezolana, que en cierta forma inició en el 2015, la masiva. A la masiva, claro. La masiva empezó en el 2015 porque ya con todo lo que ha ocurrido de lo que ha ocurrido en Venezuela, ¿no? Que eso es un tema con bastante Sin tela que sin cortar. censura lo voy a decir, Sí. ya no Sí. se podía vivir Ya tranquilamente. no se podía vivir, No pero se ya podía vivir. antes del 2015 ya existía migración. Claro. Sí. Poca, o sea, fueron los visionarios que vieron en su momento la opción y se Porque fueron. Claro, Se claro. podía hacer otro tipo de trueque. Te recuerdo que está lo que era raspado la tarjeta. O sea, podías tener Claro, mucho había, monopolio para había todavía más quedarte. opciones, pero ya en el Claro. 2015 se intensificó todo, que ahí empezó la gran migración, Sí. que esos son, a nivel estadístico se dice que 7 millones, pero podría ser más. Porque los números oficiales que están son de los migrantes regulares, Sí, lo que que regular están- en Sudamérica. que están regulares en los países donde emigraron, de ahí tasan el cálculo y pueden decir 7 millones. Pero los irregulares, Irregular. entonces allí es donde el número podría ser mayor. Y que para Exacto. comienzo nosotros cuando tocábamos esos temas con las personas residenciadas, en nuestro caso el chileno, veían exagerado. Y no era así, era hasta la fecha es que entienden por qué la migración, porque se dieron cuenta un poco a raíz de las elecciones, pero veían todavía como una especie de exageración de parte del migrante venezolano de que Sí. tantos. Sí, Y pasa. sí, somos tantos. Pienso que la postura del migrante no se entiende lo suficiente, ¿no? El país que recibe y los ciudadanos que reciben a los migrantes le cuesta entender y empatizar la razón por la cual esa persona tomó la decisión de Claro. salir de su país. Es una decisión que considero, y lo viví en carne propia, Heavy. es heavy. En realidad no es una decisión que se toma a la ligera. Y la haces porque en realidad estás viviendo una situación muy, muy, muy compleja. Entonces no es que tú migras porque, ay, no, mira, quiero... No, eso era antes. Ojo, Eso era yo antes. sí digo que al principio, cuando, por ejemplo, nosotros estábamos recién llegados acá a Chile, por lo menos de mi parte, a mí este país me recibió excelente. Nunca, en ese tiempo, No, claro, nunca vi... pero mi punto no iba relacionado que al buen trato o al maltrato. Yo iba era a que no entienden. ¿No entendían? No entienden lo que dicen, Ah, claro. pero ¿por qué migras? En realidad está compleja la situación. Y Si en todos los países de Sudamérica, porque por lo general las regiones tienden a tener más o menos una línea de lo bueno y lo malo, ¿no? Entonces, si aquí en Chile en cierta forma se considera que están bien, entonces en la región deben estar algo si similar. estoy bien, tú también tienes que estar bien. O sea, Sí, debería, porque así se mide más o menos, entonces se extraña al entender, o se extrañan de por qué en realidad está tan mal como para tomar esa exacto, decisión. Porque viven en su núcleo. Claro. Y todavía la noticia en ese entonces tampoco que era muy clara. Sí, tampoco Pero estaba muy masificada claro. y es No, un y- tema complejo de entender, porque en realidad ni el mismo venezolano o ni el mismo migrante conoce a grandes rasgos y a nivel completo todo lo que está ocurriendo en su país, ¿no? No, Eh, yo desconozco Venezuela en estos momentos. No, aparte de que ya cuando salen no entienden nada, pienso que Nunca la entendí de pana. igual no entiendes grandes cosas, no, tú migras porque en realidad llegas, ves el plato y no hay comida, y dices, no, mira, yo tengo Claro, marico.
como las primeras migraciones, en sí ya era, Exacto. así era, no hay comida, me voy. ¿Sabes? No es que No me alcanza la analizas el comida, contexto, no te hace un trabajo revisas socioeconómico, no. socioeconómico, político, no, Bueno, tú de vas a hecho- lo básico. De hecho, hasta esta terapia, lo invito a que lo hagan también ustedes. Cuando nosotros vivíamos en Venezuela, para escucharte venezolano, nosotros vivíamos rodeados de migrantes y nosotros no sabíamos, pero uno nunca está con ese punto de vista a pensar, porque lo mismo que tú dices, nosotros también lo hacíamos sin querer, sin ánimo de juzgar, pero por lo menos yo lo hablé contigo hace rato, tú estudiaste con cubanos, yo conocí colombianos, conocí de nacionalidad peruana, pero nunca lo veía en un punto de que hacía que estaría tan mal en su país que se vino. Yo lo que pensaba es, este loco tiene plata, marico, este loco tiene dos nacionalidades, este es loco, tiene dos pasaportes, yo lo veía así inocente. Pero viéndolo desde un punto de vista que cuando yo fui sede y veía tantas personas, porque hubo muchas nacionalidades, te podemos decir que el zapatero era portugués, el panadero, o sea, el panadero era portugués, el árabe te arreglaba zapatos, el haitiano vendía helado, el chino tenía negocio, comía china, se desaparecían perros, bueno, en fin. Pero uno nunca veía el motivo por cuál emigró. Yo, por lo menos en mi punto de vista, pensaba que emigraba porque tenían plata. Al contrario, era porque no había plata. El desconocimiento Sí, que hay, a claro. lo mejor lo están viviendo también el residente actual. O sea, en este caso la sede, para nosotros es Chile. Bueno, que hoy día ya se han dado cuenta que porque emigramos, pues ya no fue un secreto y creo que ustedes lo saben, pues hubo robo electoral. Pero bueno, por ahí no hay tema. Claro, entonces, volviendo ahí, no, para no enfocarnos solamente en Venezuela, para ser un poquito más amplio, aparte de la migración, el gran éxodo venezolano, también encontramos lo que es las caravanas migratorias en Centroamérica. También países con una política bastante difícil, como Honduras, Nicaragua, que en En cierta su forma momento, buscaban, por la su salida. cercanía, poder llegar a lo que llaman la tierra prometida, ¿no? Poder llegar a conseguir un refugio en Estados Unidos. Y lo más cercano que tenemos así ha sido el éxodo ucraniano después de lo que Ocurre. bueno, está ocurriendo, aunque en verdad se ha perdido foco, ¿no? Sí, Porque ha empezado a ser una todavía. guerra dormida por todo lo que ha tocado y lo que ha pasado, que eso es un buen tema para luego tocarlo, que es el éxodo de los ucranianos. Debido a lo que ocurrió en la guerra, o está ocurriendo con la guerra con Rusia, hubo una alta migración o éxodo de residentes o ciudadanos ucranianos, que según la data dice que son aproximadamente 8 millones de ucranianos que tuvieron que salir como refugiados de su país. Entonces, viendo todas estas cosas, el foco principal de este episodio es poder llegar a tratar de responder, porque igual pueden haber muchas opiniones, pueden haber muchas... Es que el criterio va a variar Sí, hay también mucho dependiendo criterio. de cómo te ha ido. Y la gran pregunta es, ¿la migración es positiva o negativa? Y eso es más o menos, en parte, lo que vamos a tratar de... Es el punto que queremos llegar. Sí, Porque como lo dice Kelvin, o sea, es una opinión totalmente dividida. Yo puedo tener un aspecto o una opinión. Nosotros tres que llegamos el mismo día, porque salimos el mismo día de Venezuela, llegamos el mismo día, pero a lo mejor los tres tenemos una opinión diferente de lo que es la migración. Para mí puede ser bueno estas cosas, pero para ti no va a ser. Pero eso no quiere decir que yo tenga o tú tengas la razón, ¿me explico? exactamente, pero aquí vamos a ver, o vamos a tratar de tocar, la migración primero desde la visión del migrante, de cómo lo vive, y es lo que queremos darle de manera personal nosotros a ustedes, y también cómo la migración impacta, o sea, el hecho de que yo haya migrado aquí ha impactado al país de manera positiva o negativa. Esa es más o menos las dos visuales que queremos ¿He sido un plantear. aporte o una carga, para decirlo de una manera más sutil? Sí, exactamente, exactamente. Exactamente. Ok, uno de los primeros factores positivos que tú puedes encontrar en la migración, por llamarlo la parte buena, como migrante, ojo, porque vamos a tratar de escalar las cosas, primero como migrante y segundo como país, porque van a ser opiniones totalmente diferentes. Creo que el primer aspecto más importante es la oportunidad laboral. Como lo dijimos anteriormente, tú te vas de tu país residente porque quieres buscar una estabilidad, y para tú tener una estabilidad tienes que tener un buen empleo. Y ese como que debería ser el foco principal de una migración, como en este caso nosotros turistas, es buscar una oportunidad de empleo mejor para mí y los míos, pues, supongo. Claro, pero ahí tocas un tema, ahí tocaste un tema que es crucial en el tema de la migración, ¿no? Y se ha vivido mucho en este punto de Latinoamérica, planteémoslo desde ese foco, Claro. y es que siempre la migración, sea cual sea la razón,
viene vinculada y eso podríamos llegar a decir que es lo que ha afectado de alguna otra forma o puede verse como un ítem de, de que, o una negativa de la migración y es que no es programada. O sea, yo voy con interés de quedarme, pero yo paso al país como turista y luego veo si consigo trabajo. Busco la visa laboral. Claro, luego cambio busca la de estatus, visa, ¿verdad? ves todo ese proceso, ¿no? Y eso en cierta forma desarticula o afecta, es que afecta, En la no sé si es la palabra, en la planificación de un estado, ¿no? Porque no tenía que iba a entrar unas personas a quedarse como Turista ¿no? y resulta que ahora me estás cambiando mi escenario porque te estás cambiando tu estatus migratorio. Claro, a ¿no? laboral. Entonces, uno de los puntos que podemos ver es, y de hecho creo que Mari me estaba mencionando sobre eso, hay un candidato acá en Chile que quiere tomar unas políticas bastante... O sea, más que nada este candidato está resonando o resonó en redes sociales porque él indicaba que a los niños, o sea, en su gobierno, él va a quitar el derecho que tienen los niños a ingresar, los niños inmigrantes Que a no- ingresar que no- a las escuelas. Claro, que no sean regulares. Que O no sea, sean el planteamiento regulares, es, Claro, el planteamiento. niño que no sea regular, no No tiene derecho a estudio. no tiene derecho a estudio, ¿no? Entonces él dice que si tú le quitas ese derecho, ¿verdad? A estos niños que están irregulares, entonces los papás van a pensar, mira, no me voy a ir para este país porque ahí no hay oportunidades. Entonces él dice que por una u otra manera ese es el precio que hay que pagar, ¿no? Claro. Entonces ahí vemos un tipo de políticas antimigratorias, Antimigratorias. pero el punto que quería llegar antes de esto, para no, porque eso Mari lo Sí, va a nos saltamos profundizar, la película. vamos a saltar la Spoiler. película, spoiler, era que el tema de la migración es un poco desorganizada, primero por las condiciones que está viviendo esa población, y porque no hay planes atractivos de migración organizada, como cuáles. Yo indagué bastante sobre, y de hecho me llama bastante la atención el tema de Canadá, ¿no? Pienso que tiene un programa bastante interesante de migración. Le vamos a ir en Canadá, es un spoiler también. Pero te marca un camino para la migración porque su proyecto como país era poder acoger y llamar a migrantes, ¿sí? Por las necesidades que tenía el país. En Latinoamérica no hay ningún país que necesite migrantes. Y Más por bien necesita ende, que se vayan. De hecho, Y por ende- son como que dice, portadores. claro, somos portadores de Somos migrantes, portadores entonces de que migrantes. vengan migrantes, en realidad No existe un país en Latinoamérica No hay una que tenga un cultura. plan para migrantes realmente. No hay una cultura. Porque ningún país Pero eso tiene puede las ser- condiciones que tiene Canadá. Pero es que eso puede agarrarse un poco a la mano a raíz de la guerra que pasaron en la época de O los Suiza. 40, Suiza que también hubo la tiene. primera migración y quedaron con eso. Entonces, como que ya Claro, pero es que la mayoría de los países que tienen esos planes organizados de migración se deben a que han hecho estudios y se dan cuenta que tienen muy la tasa de es una población y se me fue la palabra, se llama tratar de arreglarlo acá. Tienen una población muy vieja, disculpen la palabra. Claro. Entonces, como tienen una población Vamos a muy... decirle senil. No, senil es peor. Es Tienen una censura. población muy tercera edad y ese nivel de población tan longeva Longeva, la y verdad. con los índices de natalidad tan bajos, necesitan alguien que produzca materia prima, que en este caso serían humanos y residentes. Entonces, tienen planes para llamar a migrantes de manera organizada para así poder impulsar a su población. Y hacerla crecer, porque también tienen una cultura de tener un solo hijo y ya, en cambio el latino no, mientras más pobre más hijos tienes. Oye, pero ese es otro punto que hay que tocar, pero pienso que bueno, lo hablamos la semana pasada, que el tema de la crianza debe ser organizada y responsable.
Ajá, volviendo al punto, ¿es bueno no? ¿En qué impacta la migración a, Al migrante en este caso. y al país, en cierta forma? Porque hemos dicho que uno de los puntos de la migración, el primero y principal, porque el primero y principal es el económico. Claro, porque Ese cómo es vas a buenísimo. vivir, de qué vas a vivir, cómo vas a pagar, porque nuestro primer enemigo, y creo que no es un misterio para nadie, es el arriendo. Y el arriendo se paga como trabajando. Claro. Claro, no sé, pero Es muy sí, sencillo. pero el punto que yo iba era que tú migraste porque la condición de tu país estaba no, tan obviamente, ruda que- y migraste porque no tenías plata. Necesito plata, viejo. O sea, Necesitabas plata, alcanzaba, viniste acá, alcanzaba. bueno, y la migración trae ciertos puntos que puedan ser circunstanciales o consecuencias que no tienes casa acá, de momento toca pagar arriendo. Sí, Y es bueno. lo... Bueno, tampoco tenía que ser en Venezuela, pues, porque cambia mucho el escenario. Claro, y Eh, eso es algo que nos afecta, que a nosotros como generación quizás no nos afectó tanto, como por lo menos la generación de nuestros padres. ¿Por qué? Porque a nosotros ya en ese punto, esta generación como que, y yo creo que en todos los países, no nada más en Venezuela, esta generación no se le fue tan fácil conseguir propiedades. Entonces, si tú no tienes una propiedad, No estábamos, tú te vas no a está- donde Sí, claro, sea. no había un fuerte apego, ¿no? Y Más que estábamos- todo, la mayoría de los apegos que tienen los migrantes... Es lo Es lo material. material. sus No, propiedades. bueno, eso a nivel de la generación X, que son los padres, ¿no? Por ejemplo, tu papá que también migraron, lo que los ata en cierta forma a Venezuela, haciendo comparativa de que aquí te pagan arriendo y gran parte de lo que trabajan se le da en arriendo, allá tienen una casa en una buena zona. Y eso en cierta forma hay cierto choque. No, y como él, Pero- hay muchos casos. Hay muchos casos, ¿no? Pero pongo el ejemplo que es el más cercano, pero ese es el principal. Y el otro caso es el caso como Wilmer, que aunque no tenía casa, de él, porque tenía casa, la casa familiar, Ah, claro. pero lo ya que con te padre. ata, pero lo que te ata en cierta forma allá es el tema familiar. Sí, y en mi caso es un poco emocional, pues, pero no hay algo tangible que me haga querer regresar, pues. En mi caso es algo que sería abrazar a mi familia, pues. Claro, Es como entonces- que ese motivo de regreso, pero emocional nada más, temporal. Seguimos con los aspectos positivos. No me van a hacer llorar, no me van a hacer llorar, no me van a Sí, hacer sí. llorar. Lo que es la diversidad cultural, o sea, cuando ya tú llegas a un punto a migración, tú vas a conocer otra cultura. Yo creo que es un aspecto positivo también entre lo que es la gastronomía, conoces la comida y a lo mejor conocer otros países y otro tipo de comida que a lo mejor en Venezuela no se veía tanto, o bueno, en nuestro caso por circunstancias políticas, pero aquí por lo menos he conocido demasiadas personas, he conocido gastronomía, cultura, hasta cosas No, de y fe, que entretenido. eso lo que tú mencionas es un aspecto negativo para ambas partes, tanto para el país como para el ¿Pero migrante. negativo o positivo? Positivo. Dije Porque- negativo, me acaba de ser. Me aturdí también. No sé, yo choqué ¿qué todo, vas, hermano? ya, el primer choque aquí, yo digo que Eh, es positivo la comida, y me digo, no es negativo porque yo come pura arepa. Y te Mari, está en Positivo, dije positivo. No, dijiste negativo. Ah, pero ya. Ah, ya. Que es positivo para ambas partes. ¿Por qué? Porque el país, por lo menos viniendo de un país también que acogió muchos migrantes, ya la cultura, por ejemplo, hablando de mi parte, la cultura venezolana ya era una cultura migrante de por sí. O sea, nunca había una distinción en una nacionalidad u otra. Éramos simplemente todos y ya, Mira, ¿no? Y Ya no, Sí, sí. no me quedó claro eso, ¿cómo? que no había una distinción entre una nacionalidad u otra. Tipo, por ejemplo, yo estudiaba con cubanos, con peruanos, pero no era así como que, ay, es que él es peruano, él Lo es veíamos cubano, todo o igual, sea, lo lo veíamos veíamos todo todo igual. igual. En cambio, acá, migrando para otro país, se ve la diferencia. Y culturalmente, tú te enriqueces con otras culturas, Ahí, valga la ajá. redundancia. Ahí no que difiero completamente, pero tiendo a entender por qué la situación. Nosotros por lo general vivimos en Sudamérica y los sudamericanos son bastante clasistas, ¿no? Y te lo pongo de este punto, porque todos estamos incluidos en ese paquete. En Venezuela, yo considero, a través de mi experiencia, quizás tu experiencia fue completamente distinta, que todos aquellos migrantes que estaban dentro de nuestro entorno, no había un grado máximo de xenofobia como hay en ciertos países de alta migración. Primero, porque no había alta migración en nuestro tiempo.
Claro, nuestro tiempo. Y aparte de que no había una alta migración, las personas tenían algún estatus socioeconómico aceptable o eran de algún país que dentro del contexto latinoamericano le da un plus de mejoría. Ejemplo, los portugueses. Portugués es europeo, europeo mejor que latinoamericano, entonces, ¿cómo yo me meto con él si son mejores que yo? Esa es una visual loca, pero hay otros países de Latinoamérica que según tu estatus, Menospreciamos y... claro, según tu estatus, lo que tú creas a nivel clasista que está inferior a ti, lo denigran. Y yo lo he vivido acá con los haitianos. El trato que yo he recibido acá en Chile no se compara en nada con lo que yo he visto de manera cara a cara, el trato que le hacen a los haitianos. Toca varios aspectos. El idioma es completamente distinto, el color de piel es completamente distinto, a nivel cultural son completamente distintos, entonces ellos los tratan peor. Sí, y no se le da esa oportunidad de trabajo. Y nosotros una oportunidad lo hablamos, que impresionante, a pesar de que esas personas migran porque tienen una complicación heavy, tanto política como natural, en su país. Ellos sí ven heavy, pero más allá de eso te pueden hablar 3 idiomas. Entonces, nosotros que nos catalogan los estudiados, Que hablamos medio idioma. O sea, yo hablo 3 idiomas, español, bueno, es tontería, porque no hablo más nada. Pero es impresionante que ellos, yo por lo menos trabajo con haitiano. Me mando sus saludos, se llama Pana Junior, pero este loco de repente está comiendo con nosotros y él pide permiso en castellano, se abre y empieza a hablar francés con un familiar que curiosamente lo llamó, entonces ya te habla 2 idiomas y hay ocasiones que de repente habla inglés, entonces tú dices como que, bueno, denigran a este pana te habla 3 idiomas, entonces es arrecho que a pesar de que tienen eso, pero es como tú dices, o sea, el trato es heavy, siempre le ponen las tareas más difíciles, no le dan esa oportunidad de crecimiento laboral porque es haitiano y es chimbo, o sea, yo siempre lo voy a mantener. Esto no es en la cultura chilena, que el chileno es así, en general. Porque en general. hasta uno mismo en Venezuela, Venezuela. uno hacía referencia del que era haitiano, era el heladero, y uno siempre lo tenía como que esa punta de referencia. A lo mejor había personas que tenían más plata que uno, Exactamente. pero como generalizamos, y en este caso menospreciar, porque es una generalización totalmente absurda. Entonces, nos damos cuenta que la migración en cierta forma te puede brindar a nivel cultural, enriquecer mucho al país. De hecho, uno de los aspectos, según lo que nos ha dicho un gran amigo nuestro que está en la región en el país de Perú, él medio nos ha comentado algunas cosas, algunos aspectos, y lo que nosotros hemos entendido es que la cultura peruana se ha enriquecido mucho de la migración que tuvo en su momento de Japón. ¿Sí? ¿A nivel gastronómico o A nivel gastronómico. Ah, ya, claro. ¿Sí? Entonces ese es un ejemplo más cercano que se me viene a hacer la mente, sí, milagrosa, ¿no? No, mentira. De cómo la cultura puede impactar de manera positiva a un país. Eso es normal. Mira, haciendo un poco de contexto a lo que dijo Marilyn, cuando nosotros en este caso éramos los que recibíamos inmigrantes, me recuerdo un caso. Yo trabajo en una empresa de moda, como ustedes lo saben, y a una oportunidad llega un cliente, ¿no? Ya, yo lo atiendo, cortamos la tela y el viejo empezó a hablar conmigo. Interactuamos, jodimos, qué sé yo. Y él me dice, eres venezolano, ¿verdad? Y yo, sí. Siempre cada vez que me preguntan eso, trato como que tener una postura calmada porque no sé qué escenario voy a tomar. No he recibido un ataque xenofóbico y espero no recibirlo, pero siempre me preparo porque no todas las personas son iguales. ¿Qué sucede en este caso? Se llama Luis el Caballero. El caballero me dice, yo viví en Venezuela 20 años y yo no me quería ir de Venezuela. Cuando Chile estuvo complicada, emigramos para Venezuela porque era la tierra prometida, así se la llamaba. Y tuve la oportunidad de trabajar con Osmer Sosa. El viejo trabajó con Osmer Sosa, porque yo me quedé como que, ¿qué? Y el loco dijo, y pues, bueno, si lo logró contactar y lograba ver si te acuerdas de lo que me diste ese día, y él dijo, si me pusieran a elegir nuevamente para volver a vivir en Venezuela, yo me iría. El calor que dan ustedes como persona, como esto y lo otro, qué sé yo, es totalmente diferente. Ojo, no estoy diciendo que el chileno sea frío, que sea apático, que trate mal, pero es la referencia que me dio esa persona y el trabajo que tenía. O sea, era un tipo que trabajaba en moda con Osmer Sosa. Para los que no saben, Osmer Sosa es un tipo ícono en el mundo de la moda y, ¿cómo se podría decir? En el mundo de las Miss, ¿también? Sí. En Venezuela.
Y bueno, eso es como el aspecto positivo del migrante. Claro, el aspecto positivo, pero cuando lo vemos a nivel de población, ¿no? Recibiente o que recibe a los migrantes, eso genera choque. Puede generar también un choque cultural y tensiones sociales, ¿no? Sí, pero en eso entramos como los aspectos negativos. Sí, los aspectos negativos de cómo en cierta forma la cultura, a pesar de que puede ser un aspecto enriquecedor, uno por lo general, el individuo, Celoso. es celoso de lo suyo. Entonces, trata de que dejar firme que aunque lo que tú puedes aportar es algo bueno, no quita que lo de uno es bueno. Pero por eso lo comentamos en principio, o sea, es una opinión abierta. Hay personas que de repente pueden estar en desacuerdo y sería ideal escuchar. No, claro, y eso leerlo. Y claro, forma parte puede ser un aspecto negativo, se puede visualizar así como un aspecto negativo que está latente, pero a nivel cultural, lo que puede proporcionar la cultura puede ser visto de manera negativa eso, ¿no? Que yo me ponga receloso Con mi gastronomía en con mi particular. gastronomía o con algunos aspectos referente a lo que ellos consideran que es suyo Y no lo van a cambiar. y no lo van a cambiar, ¿sí? Y bueno, tocando ya los puntos negativos, ¿no? Para ir avanzando, para no extendernos tanto. Claro. Eh, Creo que el primer aspecto donde todos coincidimos, que es la parte más heavy del migrante, la separación familiar. Ese sería como que el punto. sí, pero quería tocar el punto de cómo impacta a nivel negativo la migración a los países, ¿no? Porque efectivamente hay un contexto de migrante, ¿no? Y tú como migrante puedes sufrir algunas cosas sensibles, puedes pasar por algunas situaciones como La xenofobia. el separarte de tus familiares. Tú como migrante sufres algunas cosas como ataques xenofóbicos, pero lo que tú sufras, ¿En qué le afecta al país? Es lo que en quiero qué le afecta al país, y lo que tú sufras no sataniza la migración. O sea, que tú te fuiste y tú dejaste a tu familia, pero tú estás generando algo positivo, que estás mejorando quizás tu calidad de vida y tu dinero, y mejorando tu aspecto económico, ¿sí? Hay aspectos negativos y aspectos positivos, pero eso no sataniza que lo que hiciste está bien o está mal. No, obvio que no, pero No. o sea, es una decisión. O Pues. sea, tú Es algo soltaste subjetivo. algunas cosas para poder tomar otras. Pero lo que sataniza la migración es la visión que tienen los países sobre el migrante, ¿no? Ujú. Y uno de los aspectos de cómo la migración puede afectar, ¿no? A los países. A ver, nos fuimos a los países en este caso. Sí, Y claro. No queremos profundizar un poco lo que es la parte triste del migrante. Sí, yo creo que eso lo podemos ver. Tenemos una noticia importante que darle al final del video, que ahí podríamos tocar algunas experiencias, pero ahí le vamos a comentar mientras avanzamos. Sí. Es que la migración, cuando no es organizada, algo de lo que ya habíamos hablado, se puede prestar para redes delictivas. Correcto. Y es una de las cosas que vimos y hemos visto y visualizamos y estamos viviendo. y estamos viviendo. Actualmente, en la Y no actualidad. Y solamente criticando y bueno, yo Sí. sí critico, yo. te digo, Miramos y juzgamos. ¿sí? miramos y juzgamos, sí. Y es como, en cierta Pero forma, el aumento de la informalidad, laboral y todo eso trae consigo lo que es, ¿cómo se le llama? Delincuencia, ¿no? Y entonces en estos casos, como lo está diciendo Kelvin, tenemos que aceptar una realidad que se está viviendo actualmente en todos los países, porque no es nada más en Chile, que hay inseguridad, y eso es debido a la migración. claro, pero cuando lo decimos así, Suena mal porque. suena malísimo porque- y horrendo, ¿no? Porque No está bien. y pasa mucho y sonaste Lo que no queremos como en un matinal. Te falta Oye, es que sí. hable en un matinal, ¿no? Los migrantes malos, sáquenlos. No, el punto es que
la migración, cuando no es organizada, genera descontrol y eso potencia actividades delictivas. Y un caso muy, va a ser lo práctico y que lo podemos visualizar, es lo que pasa en la frontera con la trata de personas. Es algo súper el heavy. comercio del traslado. El eso comercio es un del traslado, y activo delictivo. ahí hay mucha delincuencia, y si tú puedes pasar una persona, puedes pasar droga, puede pasar muchas cosas, y eso en cierta forma afecta Al país. al país, y es algo que está siendo proporcionado o lo brinda ese tramo de migración, Por ¿no? no haber control, que es donde tú quieres Por llegar. no Pues, haber cuando control. no hay control migratorio, o es que el control migratorio no está totalmente potenciado, porque es que la migración tú no la puedes predecir. Es algo que yo también me he dado cuenta, que tú no puedes predecir que para dentro de 5 años Chile va a tener tanta migración. No lo puedes predecir. Y por lo menos en estos últimos 5 años, ¿qué pasó? Claro, porque la única forma de tú controlarlo es que tú metas a todas las personas, los controles, los pistolees así, los cense, los inventaré, y ahí puede llegar a un control. Sí, pero más allá de eso, Pero- tienes que registrarlo. Claro, pero si no lo registras, porque A tienes, eso voy. tienes una abertura y entra cualquier cantidad de personas, no tienes, puedes tener una estimación, pero no un Ojo, que punto. Chile ha intentado hacer eso. Chile ha intentado Chile muchísimo ha hacer intentado eso. varias veces hacer eso, cuando dice a notificarse, no importa que Pero es que Que- Que hayas entrado por que hayas caminos entrado, irregulares. pero que- necesitamos saber cuántos hay. Es O que sea, también entra en juego un poco lo que comenté anteriormente. Pero Yo sé que ajá, va a sonar, ajá, yo sé da que va a miedo. sonar, va a sonar incómodo porque he tratado de buscar en estos 40 minutos las palabras, pero si no me encuentro le pido disculpas. Pero hay personas que lamentablemente no intentan documentarse. Claro, pero es Y que, eso es como... Man, claro, hay los que no quieren, no me hagas golpe, ¿no? hay los que no quieren, y hay que por alguna circunstancia no han podido hacerlo. Claro, está el no Porque- poder, está el que no puede, Claro, el que está en trámite. Y esto se debe a que han agarrado la ley, han agarrado el país y le han dicho, ¿saben qué? No me importa nada. Yo voy a hacer lo que yo quiera. Están en un estado de rebeldía total. Entonces, la gran mayoría que ha dicho, me suda lo que pasa en este país, yo voy a hacer lo que yo quiera, saco provecho y lo demás, por culpa de ese grupo, han tomado medidas radicales, y ya cuando alguien que no se regularizó por cierta situación o condición decide hacerlo, ya no hay las herramientas, no hay la forma, no hay el ánimo, no hay no hay la la disposición, no hay la facilidad, porque sencillamente hubo un abuso. Sí, güey. Es entendible, es lo más acertado, eso va a depender de cada país y qué medidas toman, ¿no? No, y es triste porque igual yo Y a la vez es he triste. escuchado personas conocidas que, bueno, obviamente por respeto no lo voy a nombrar, que me han dicho de que no me importa tener papeles, güey. O sea, me agarran, me deportan y me llegan. Contar, yo no conozco primero que hayan deportado. Y a mí me da como que chimbo, men, porque yo me mamé mi cola, me hice mi trámite para hacer las cosas correctas, independientemente que tenga o no tenga documentación, pero no estás tomando ni siquiera la iniciativa, porque yo lo veo un punto de la migración, es como, viejo, tú vas a un lugar donde tienen reglas, pues, y tú Claro. no haces eso, estás incumpliendo. Pero ahí va lo que es migrar responsablemente, Exacto. migrar con miras de una mejoría, porque en cierta forma me parece irresponsable de que tú vayas a un país a buscar mejorías, pero sencillamente no vas a poder conseguir mejorías. ¿Por qué no vas a poder conseguir mejorías? Porque el no estar regular no te va a permitir conseguir un trabajo estable, un trabajo regular. Entonces vas a tener que trabajar en trabajos secundarios, en trabajos donde O el trabajo representa o el- un riesgo para ti, porque puedes ser abusado, no hay una ley que te ampare, porque sencillamente no estás dentro de las condiciones donde el Estado puede resguardar tu seguridad. O Entonces, normalmente tienen trabajos donde usan vehículos, en este caso el delivery, que no estoy en contra, al contrario, es un buen empleo y siempre lo voy a respetar, pero no vamos a quedar a mentir, en su mayoría obviamente son personas que están indocumentadas, pero ¿qué sucede en esos casos? ¿Sufren o no sufren un accidente? Al momento de sufrir, piden la obligación del Estado de que lo atienda. ¿Por qué, men? Si no estás documentado. Es chimbo lo que digo, como lo digo, y yo sé que suena mal, claro, y ahí forma parte de uno de los aspectos negativos de cómo impacta la migración desorganizada a un país, y es que esa persona, el país, debería poder ser responsable de atender, porque es un derecho a la vida, que Claro. tú seas atendido en Claro. caso de estar en una situación de riesgo, pero es una persona que tú no tenías contabilizada, una persona que no paga impuestos y no genera
ese dinero que de una u otra forma se reembolsa en esa medida de seguridad social que te proporciona el país. Entonces eso descuadra completamente todo. O sea, hay Sí, mucho... pero ahí entramos en una arista que Sí, tiene en realidad es un segmento donde porque- vamos a seguir sacando casos sí, y casos y porque casos y pueden casos. haber casos de que quizás la persona que, como tú dices, que hace delivery y no está documentada es porque quizás no puede, porque quizás no tiene los recursos, o sea, pueden haber Claro, hay muchas hay cosas, muchos ¿no? factores. En mi caso, obviamente, la inclinación que hago yo, la crítica constructiva, es que yo estoy en contra del que no quiere. Es el que no quiere, porque el que no puede o le ha costado. Claro, pero por Para culpa, aclarar. pero por Ahí sí, culpa de los obviamente, que no siempre quieren, empatía. hay personas que Pagan sí todos. quieren, pero no pueden, ya no le da, como decía, no está el ánimo, no está el tino. De hecho ya vemos que están buscando, de hecho, dentro de las campañas políticas que estamos visualizando ahorita, el mayor proyecto que hay, o es lo que se maneja a nivel popular entre los candidatos presidenciales para las próximas elecciones aquí en Chile, son fuertes medidas migratorias. Porque en Es cierta que es la forma, noticia donde le hacemos foco, es lo que quieren controlar, porque porque en cierta forma, aunque el país se ha visto beneficiado por grandes migrantes que han aportado al país, hay un gran segmento que o vino para delinquir primeramente, o por desconocimiento o por alguna situación no ha podido regularizarse de manera clara y asertiva, y de alguna otra forma el entorno, al no poder regularizarte, te lleva a hacer cosas que no le proporcionan un beneficio al país. Estado, al país, al Estado. Entonces, es lo complejo, y, Sí. y Así es que- parte de esas medidas, ¿no? que pueden tomar algunos organismos, algunos países para poder tomar medidas antimigrantes y poder quitar a los migrantes del país, ¿no? una especie de depuración. Una especie de depuración. ¿Y tú? Me gustaría que nos escribas abajo del video qué otros aspectos crees que sean buenos, que sean malos de la migración. Sí, igual nos estamos saltando muchísimo, que yo creo que lo vamos a ir hablando en los próximos días para poder extendernos más sobre este punto. Para también resolver preguntas Yo ahora le doy el o pase. quizás extendernos un poco más. Yo le doy el pase a la abogada, licenciada, especialista en migración, Marilyn. Bueno, para entrar en este tema, quiero hablar un poco de lo que son las políticas antimigrantes y derechos de los migrantes. ¿Ok? Entonces, como hemos hablado ya, que en estos últimos años hemos visto un aumento de las políticas antimigrantes, ¿ok? Especialmente en los países desarrollados, como son Estados Unidos, ¿verdad? Y Europa. En estos países se construyen muros, también se endurecen mucho las leyes y se criminaliza demasiado a los migrantes. Pero las medidas son más bruscas en realidad. Las Sí, medidas son más bruscas. pero tú sabes, aquí haciendo un paréntesis referente a eso, de hecho lo hablábamos fuera de cámara. ¿Ah? Ayer en la Siempre llamada quise también, decirlo, ¿no? antier. Que me sorprendió bastante de estas medidas, y aquí hay que sacar al conejo del sombrero, ¿no? ¿Cómo es que se ha dicho? No me acuerdo muy bien, pero todo esto, iniciamos hablando de que es algo que está en boca de todos, y es efectivamente La lo que hemos noticia que está visto pasando en Estados en lo que está pasando Lo en que está Estados Unidos. pasando, está fresquito. Está fresquito este tema de lo que está pasando en Estados Unidos, y lo que iba a decir antes de pasarle el pase de nuevo a Marilyn, era que me sorprende bastante que conozco a muchas personas que están ahorita angustiados con todo lo que está pasando con Trump y los migrantes, y hace unos meses atrás lo aplaudían y lo veían como un dios cuando tomaba medidas que no les tocaba ni un pelo a ellos. Cuando él pasó y dijo que desde el primer día que pisara la Casa Blanca se iba a quitar todo el lenguaje inclusivo de las escuelas, que solamente macho y hembra y ya, todo el mundo, Donald Trump, eres Lo un aplaudía. dios, eres el mejor. Entonces, aprueban esas medidas radicales, Arbitrarias. y autoritarias, y cuando hace cosas que para tu fin
es bueno, ahí sí lo aplaudes y lo O ni te gozas. afecta, porque Ni te más que afecta. sea bueno. Cuando algo no te afecta, te da Pero igual. como te toca una fibra sensible tuya, ahí sí, Señor, líbranos de esto. Entonces me parece Claro, porque completamente una correcto. persona es que así toma- nuestra cultura latina. Nosotros solamente esperamos el golpe para actuar. Nunca Sí. damos un preaviso. Es Si que sabemos una que no persona venía que- con esa intención. que toma una posición arbitraria sobre un tema, tenemos que entender que esa persona también va a tomar una decisión arbitraria sobre los demás Sobre cosas. los demás temas. Es que- O sea, no es que, ay, es es la que letra- nada más, es que fue ahí bravo porque ahora quitó el lenguaje inclusivo, bravo porque nada más es un solo, son dos géneros nada más, ya, súper, ay, bravo, todos lo aplaudieron. Eso te pasa Ok. por no leer la letra Pero ahora chiquitica. después, cuando él quiere, ahora no nada más son hombre y mujer, sino que ahora son hombre y mujer americanos quienes aceptan. Sí, son los americanos los que Ahora sirven, los sí. demás no sirven. Y el otro punto que es importante a eso, para cerrar y ya pasarte el pase, De nuevo el gol. de nuevo el gol, es aquellas personas que porque eso no fue nuevo, esto de las políticas antimigrantes, aunque lo dijo un poco más suave, eso ya estaba en su discurso. Es que la Y construcción todo el del mundo muro ya era un siempre está. preaviso. La Y- construcción del muro de la claro. frontera con México Y era un todo el preaviso. mundo dijo, yo migrante con papeles y en buen estatus, me parece excelente que Trump tome esas medidas. Porque son ellos, aquellos sucios migrantes que no tienen papeles, no como yo migrante que sí tengo papeles. Pero ahora, Es una esa punta, misma Pobres gente, ilusos, una pobres punta. ilusos. esa Es misma una punta con lo gente, que yo dije hace rato, ¿verdad? Pobres esa ilusos. misma gente está nerviosa porque también pueden Porque tomar están medidas contra generalizando, ellos. claro. Ellos también son Así, migrantes, ellos no así son tú tengas americanos. una green card, si Trump viene y Te le la da la quitan gana, te la quitan Y te ya, manda para tu y país. te manda para tu país. O sea, Entonces, es uno absurdo. tiene que ser consciente que cuando te van quitando los derechos de a poco, va a Sí, venir un pero es momento en el que ni siquiera el migrante que tiene green card va a poder vivir en Estados Unidos. Pero es que así es la cultura del latino, vuelvo y repito. Somos Entonces, cuando tan pendejos, no le consigo Entonces, otra palabra. cuando hay que tener ojo con esas medidas y políticas radicales que establecen, porque sencillamente te pueden meter en el saco y entender Claro. bien el contexto. Cuando estudiamos un poquito y vemos cuál es el discurso de Trump, Trump no está hablando nada más Gente de. indocumentada que estén haciendo acto electivo, ¿no? No, él Él es- está hablando de los inmigrantes. cuando vamos a de Está los metiendo a todos en un migrantes. saco. Porque el eslogan de él es MAGA, hacer América otra vez grande, y la única forma de hacer América grande Es con es con puros americanos. Él no quiere gente de otro color. Él en ningún momento ha hablado, o sea, de... Así que el sueño americano, Wilmer, se acabó. Claro. Todos los que están indocumentados, no. Él dice los migrantes en general. O sea, hay que escuchar bien las palabras de los políticos, ¿ok? Pero bueno, ahí quiero que tengan ojo porque los inmigrantes también tenemos nuestros derechos. La migración también está protegida. ¿Ok? La Organización Nacional, la ONU, defiende a los derechos de los migrantes y refugiados. Hay tratados y acuerdos que protegen a quienes buscan asilo también. ¿Ok? Sí, yo vi esta broma de los derechos me llamó bastante la atención porque yo vi un reportaje, corrijo, ¿no? Una fuente muy viable de información llamada Instagram, no mentira. Confiable de información. Como Llamada yo me TikTok. lo estaba creyendo, marico. Sí. Una Este- fuente de información muy ¿Quién confiable te dijo? llamada ¿Quién TikTok. te dijo? No, ahí hay una página, creo que era CNN, y mandó cuáles son los derechos que tienen los migrantes, ¿no? Con referente a lo que está Lo que está pasando pasando en Estados en Unidos. los Estados Unidos. Me sorprendí bastante porque si va un oficial. Un oficial, eso. Yo decía, A tu- iba a a tu decir propiedad, operario. ¿no? Yo decía operario, No, imagínate. si va un oficial a tu propiedad, tú no tienes, o sea, Tú no, él le no abres- tienes, no le abres la puerta y ya. no le abres la puerta. No está en tu No derecho a abrir tiene, la no puerta. estás en el derecho de no hablar, de no abrirle la puerta, de no firmar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ellos están entregando un papel, por lo que tengo entendido. Ellos entregan un papel en donde tú firmas y tienen la autoridad para hacer contigo
Claro, lo que sea. ahí entra un lo que poco el quiera. aspecto psicológico y lo Sí, que claro, es es una intimidación que te cuestión de La da. coacción. intimidación. Me tocan el timbre y veo 3 FBI y 4 militares, men, yo me voy. Así no tenga nada, así de repente tenga el derecho de no firmar, pero la intimidación que te dan, porque ¿qué pasa en ese escenario? Mierda, te vienen a deportar. Pero ahí viene lo que es el desconocimiento de los derechos, Eso es que el ¿no? Entonces, desconocimiento en cuando, general es cuando vi Y que es tu ese... propiedad. Ellos no pueden ingresar a tu propiedad. Sin una orden. Exactamente. Y eso es en Sin todos los una países. orden. Eso es en todos los Una países. orden. No pueden entrar. De hecho, aquí puede venir la PDI, Dios no quiera. Y yo no tengo el deber de abrir la puerta si no tienes una orden. Y eso es Claro. algo general, pero vuelvo y repito, el miedo y la intimidación es algo que Pero una de tenemos las que controlar. cosas es que también leí, si tú vas en tu auto y te detienen, ya estamos hablando como si estuviésemos allá, ¿no? Pero es nada más para que vean parte de lo que son los derechos, ¿no? Si yo estoy en Estados Si Unidos, tú eres en Estados Unidos, ¿no? Y vas en tu vehículo y te detienen, no te pueden revisar el auto a menos que tú seas sospechoso de un acto delictivo. Si tú venías manejando, respetando los límites de velocidad, por tu canal, sin ninguna norma de tránsito, que por tu nacionalidad te quieran revisar el carro y todo lo demás, eso no está permitido. y tienes el derecho a grabar, que eso es otra cosa que la gente no desconoce, porque igual caemos en el mismo escenario. El miedo y la intimidación que tú sientes en Sí, ese momento es claro. heavy. A mí un gringo de eso me dice, guarda el teléfono, no tienes derecho. Y yo, por más que tengo claro que si puedo grabar, yo lo voy a guardar. Y Pero no, mira, yo no no- se juzga. Yo no sabía eso, yo pensé que tú podías grabar nada más calladito. Yo vi un video en estos días de algo que pasó aquí, de un acto xenofóbico de una persona ebria, chocó a un migrante y estaba así de manera peyorativa llamándole, gritándole un poco de cosas y luego que se cansó de gritar y pegarle al migrante, empezó a insultar al carabinero porque le decía, esto está grabado y tú no le dices nada. Y ahí es cuando yo me di cuenta que podemos grabar. ¿Sí? Porque el carabinero dijo, ¿y qué pasa? No, De no hecho, hay gran de hecho, tema". una de las cosas que, de hecho, tú lo puedes dejar hasta, lo puedes decir y todo, mira, tengo el derecho de grabar. Le podrías decir tu apellido, porque tienes hasta el derecho de pedir la información de la Claro. persona que está ahí. Igual, obviamente, siempre va a estar el nombre y la placa que debería estar referente a ese funcionario. Así que seguimos con el pase gol. No, y que tenemos que tener en cuenta nuestros derechos como migrantes. ¿Por qué? Porque estas son medidas que por la situación mundial que se está viviendo, se está viendo que también van a ser replicadas en muchos países. Exactamente. No es algo que nada más lo va a hacer Estados Unidos. Estamos viendo un nivel de migración tan alto, De persecución. de ¿no? persecución de los inmigrantes, o sea, todo lo que ustedes pueden escuchar en las noticias es satanizando la migración, que los migrantes son criminales, que los Técnicamente- migrantes esto, Técnicamente, que los lo migrantes que lo generalizan muchas personas es que esto no era así hasta que llegaron los Claro, se inmigrantes. está generando una matriz de Entonces, opinión. se está generando y se están manipulando. Y es un desconocimiento, por lo menos en el caso de aquí, lo voy a decir con una. Voy a tratar de ser un poquitico sincero y a la vez voy a tener empatía por lo que voy a decir, porque no me siento identificado así, pero puede haber un poco de culpa. ¿Qué sucede? Se comentaba que anteriormente aquí los robos eran a mano, era robo de cartera, Ujú. y hoy día no se ve así, se ve un poco más violento. Y generalizan de que gracias a la migración se ve eso. Es triste, pero para nadie es un secreto que nuestra cultura de robos que hemos visto en Venezuela era así. Y así satanizan la migración por aspectos negativos, porque nunca se va a ver un punto positivo. Oh, sí, porque tampoco Claro, voy a es decir que que las todos son noticias, personas. las Sí, noticias no te van a enseñar, o sea, las noticias no te van a enseñar noticias buenas, porque Raras veces. lo que atrae es lo polémico, Lo que lo que vende. atrae es lo Lo que vende el conflicto, claro, lo que vende el conflicto. caos. Hace días vi una noticia muy bonita que se hizo aquí en Chile en relación, no sé si la vieron ustedes, que decía que se hizo el censo de lo que es la parte de las personas que estudian medicina y creo que el 90% que aprobaron era de nacionalidad venezolana. Y fue bonito, de hecho el periodista que lo dijo, me parece excelente, son personas profesionales y broma. Y vi los comentarios, unos que otras críticas, pero yo no me caí en eso, o sea, a lo que voy, de que vi comentarios como, es que el estudio de usted era gratis, es que el estudio de usted, no sé, es que, me da igual, me sentí contento por esa noticia. Claro, cada persona le va a poner su tono y va a ser un tema Por los celos. controversial, ¿no? Y es importante comprender que la migración, cada uno va a tener su perspectiva, pero
a donde quería llegar, pues se me había ido la idea, ¿viste? La estaba resolviendo aquí, mira. Tú estás peleando contigo La mismo. andaba barajeando ahorita aquí, pero ya agarro otra vez el hilo. Se está generando una matriz de opinión con ciertos canales Amarillistas. amarillistas. Y lo que decía Como Mari. no nada más en Chile, Sí, eso en es el mundo mundial, entero, eso es en el mundial. mundial. No es que vamos a, ay, que es Chile. Sí, obviamente, sí, Ya, pero agarra el sí, hilo, sí agarra, hay agarra. una matriz amarillista ya. Sí, va. Te agarro otra vez el hilo. Ajá, entonces, lo importante de todo esto es siempre tener presente que cuando existe un precedente, eso puede replicarse. Y si se permite o si se deja que todas estas políticas arbitrarias que se están generando De en extrema Estados derecha. Unidos, que se están generando en Estados Unidos, eso a la larga se va a replicar como un copia y pega en Claro. el resto de los países, porque el tema de la migración, por los conflictos que mencionamos al principio, la migración venezolana, la migración siria, la migración de los ucranianos, todo ese plan de refugiados, todo eso, lo que el mundo está completamente en caos, esas medidas van a replicarse en otros países. De hecho, en Chile hay postulantes a la presidencia que ya están tirando puntas o están tirando no, están tirando como propuestas medidas arbitrarias que estoy seguro que si Donald Trump logra barrer y hacer lo que está haciendo y completarlo a plenitud, eso se va a generar aquí sin ningún tipo de problema. Entonces, hay organismos que velan por los derechos, solamente es cuestión de tu poder conocerlos, ¿no? Vamos con la conclusión. Sí, yo creo que ya podríamos ir ya cerrando un poco para que podamos visualizar un poquito a nivel de magnitud. Hay un estudio que dice que aproximadamente el 4% de la población es migrante. O sea, ahí vemos que es bastante, que eso es aproximadamente 280 millones de personas que viven en un lugar distinto al de su nacimiento. Eso Eso me es parece. algo muy común. Claro, entonces vemos que la migración es un fenómeno natural que siempre ha existido y va a ser muy va a ser muy complejo detenerlo por completo, ¿no? Pienso que Yo supongo que para que tú controles la migración a nivel mundial es que todos los países estén bien, que es algo que... ¿Qué problema viene de todos casa? los países estén bien. Exactamente. La clave es generar políticas migratorias justas y sostenibles. Pienso que lo que ha producido todo este descontrol, más allá de que los países no están todos bien económicamente y eso ha generado migración, es que no es un problema que ha estado latente en la sociedad y los países no se han preparado para eso. Si los países se prepararan, tuvieran un plan de contingencia, si los organismos como la ONU, la UCR hicieran planteamientos organizados de cómo hacer ese tipo de migraciones y poder controlarlo de manera más asertiva, pienso que podría no afectar tanto a ciertos países, ¿no? Entonces, ya para ir cerrando, pienso que cada uno, de manera individual, como persona, que a su vez forma parte de una sociedad, que la sociedad conforma un país, y que un país es el mundo entero, ¿no? Y poeta, ¿eh? Está Cancerbero, filosofando, Voten por Kelvin. puede muy bien rechazar o acoger la migración. Puedes muy bien construir un muro o puedes recibirlo, puedes hacer un puente para que tú puedas recibir personas. Entonces, la pregunta está en qué tipo de persona o qué tipo de sociedad quieres ser tú. Yo creo que si nos organizamos y trabajamos en función a los países, y trabajamos, yo voy mañana a trabajar. No, si los países se enfocaran en buscar la solución correcta, y no digo que no lo hay, pienso que hay personas que tienen
buenos planes para poder tratar este punto ¿sí? Yo creo que más allá de que los países se organicen y colocar aquí en un podcast una propuesta para que se organicen los países, yo creo que ¡Yo propongo! No, mentira. ya es algo individual, Esto iba a ¿ok? ser sin censura, Es lo que iba a algo que está pasando en el mundo, que tenemos que tomar conciencia de ello. Y qué tipo de persona eres, porque tampoco es que, bueno, vamos a dejarle a los gobiernos que ellos vean cómo se van a organizar. Y yo No, como o sea, empresario no te voy a dar la oportunidad. Actualmente nosotros como personas, como individuos, debemos razonar y debemos pensar de qué lado estoy, con qué medidas estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con las medidas radicales que está colocando Estados Unidos a los migrantes. Estoy de acuerdo con eso. Quiero que eso se implemente en mi país. Yo quiero que de verdad los migrantes se vayan, o soy una persona abierta a poder recibir de forma asertiva la migración. Yo creo que más que los Dirigentes. países se organicen, porque eso es una utopía, eso realmente nunca va a Claro. pasar, ¿ok? Eso es algo que no va a suceder. Todo va a depender de cada individuo, ¿no? Todo lo que se está viviendo actualmente a nivel mundial es algo individual, son decisiones individuales. Como personas debemos reflexionar de a quién le voy a dar yo mi derecho. Si tú vas a votar por un candidato en el cual está socavando los derechos de otra persona, pues ¿Tú quieres entonces, ser parte de ese grupo? más allá, Claro. tú vas a ser parte vas a darle el poder a una persona que socave un derecho de una persona, pero no es nada más ese derecho que él va a socavar, porque como ya lo hablé o lo mencioné anteriormente, si una persona es arbitraria en un punto, va a ser arbitraria en todo. Entonces ya después, cuando tú le das el poder a esa persona de que socave los derechos de los inmigrantes, después va a socavar el derecho quizás de los de las minorías, ¿ok? En donde quizás tú no te veas incluido, pero de una u otra forma vas a verte afectado, porque esa persona va a tomar decisiones arbitrarias sobre ti. Entonces tú le estás dando el poder a ese candidato de que tome posiciones y decisiones arbitrarias sobre tu persona. Y eso es lo que queremos en este momento, hacerte reflexionar, que tú tienes que analizar, a tomar la decisión y recapacitar de qué es personalmente lo que apoyas. Eso. Exactamente. Y para cerrar me gustaría que te vayas con este mensaje de manera reflexivo, y si te gustó me gustaría que lo dejaras en los comentarios. La migración no es solo un número, aunque lo es, no es una estadística, aunque lo es, sino también son historias de lucha, esperanza y resiliencia. Espero que medites un poquito en eso y que te haya gustado este contenido. Y como siempre, ¿tienes otro? Sí, tengo varias. Ya, Mira, di otra y ve. Mira, la migración es también una historia de coraje, resiliencia y esperanza. Es la decisión de dejar atrás lo conocido y enfrentar lo desconocido, con la esperanza de encontrar un futuro mejor. Bueno. Se la lanzó. Sí, con esto nos despedimos y antes de eso te recordamos que Síguenos. síguenos, Dedito compártenos, dedito arriba y Vamos a estar leyendo en los comentarios. vamos a estar leyendo en los comentarios y sigue nuestras historias, que tenemos algo importante para ustedes. ¿Vale? Gracias. Chao, chao. Buena, compadre. Me gustó más. Sí. Me sentí mejor. Mira.